Bueno, se me había olvidado grabar, entonces comenzando con la clase del día de ahora, les voy a presentar eh, el documento del cual estamos trabajando. Ustedes me informan si ya logran observarlo. Sí, licenciado. Ahora sí, estaba procesando, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir platicando un poco, perdón, sobre las definiciones básicas de probabilidad. Ya vimos una introducción, también diferentes enfoques que se pueden utilizar para poder hablar de probabilidad. Ya definimos lo que es la probabilidad clásica mediante el enfoque clásico, que es el método que nos vamos a utilizar para poder calcular las probabilidades. Bueno, vamos a definir primeramente en esta sesión lo que son las permutaciones y las combinaciones. Bueno, recordemos que en la clase anterior podíamos aplicar el método clásico haciendo uso de resultados que tengan la misma probabilidad, es decir, sean equiprobables. Y se dice que en ese caso la probabilidad que se dé a un determinado suceso se puede calcular mediante este cociente, ¿verdad? O sea, la probabilidad de que ocurra un suceso A es igual al número de veces que ocurre el suceso entre el número de veces, el número de resultados, perdón, que se pueden dar en el experimento. Ahora bien, el principal problema es calcular estos n de s y n de a, ¿no? O sea, calcular el número de veces que se da en un resultado y también calcular el número de veces que puede producirse un cierto evento. Bueno, aquí nos menciona la diapositiva, nos dice que para calcular una probabilidad utilizando la aproximación clásica, tiene que ser posible contar dos cosas, ¿verdad? Lo que ya les mencionaba, el n de a y el n de s. Cuando el experimento es más bien simple, puede optarse por enumerar los resultados o por construir un diagrama de árbol. Ya vimos anteriormente el diagrama de árbol, que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿verdad? Pero entre las ventajas que están es que podemos visualizar todos los eventos, ¿verdad? Visualizar el número de eventos y también cómo son los eventos. No obstante, dice, si el experimento es complejo, o sea, un poquito más difícil de identificar, estos métodos son incómodos y requieren mucho tiempo para hacer el diagrama de árbol, ver todos los posibles eh, casos que se den, ¿verdad? Etcétera. Entonces tenemos que desarrollar ciertos métodos alternativos para poder contabilizar, porque el principal problema de este método clásico es calcular, contar esos n, ¿verdad? N de A y N de S, o sea, contabilizar los sucesos de un evento y los sucesos posibles. Ahora definamos lo que es una permutación. Bueno, nosotros simplemente vamos a definir qué es una permutación y qué es una combinación. Más adelante, en el siguiente cómputo, vamos a ver cómo se calculan las permutaciones y cómo se calculan las combinaciones. Pero en sentido general, una permutación es una distribución de objetos en un orden determinado. Es decir, el orden nos importa. O sea, colocamos los objetos de un fenómeno, de un suceso, y nosotros nos va a interesar el orden, ¿verdad? En los cuales estén posicionados los objetos. Entonces, esa es una permutación. La combinación es diferente, porque es una selección de objetos, es diferente. Miren. Anteriormente era una distribución, ¿verdad? De objetos. En cambio, la combinación es una selección de objetos con independencia de su ordenamiento. Es decir, donde el orden no va a importar. Es decir, nosotros seleccionamos los objetos y no nos va a interesar cómo se acomodan los objetos en la selección, ¿verdad? Simplemente nos va a importar el objeto en sí, los objetos que yo selecciono.
no nos importa el lugar que llega a tomar el objeto en el ordenamiento. Ahora, si veamos unos ejemplos, si hay dudas, ¿no? Por ejemplo, nos dice que escriba su número de afiliado al Seguro Social y nos preguntan si es una permutación o es una combinación. Bueno, no tengo mucho conocimiento acerca del número de afiliados al Seguro Social, cómo es, pero por ejemplo en el DUI, digamos, en el número de DUI, los números van muy parecidos al que aparece aquí en el ejemplo, pero nosotros podemos observar de que, por ejemplo, acá en el número de afiliados al Seguro Social tenemos tres números separados, ¿verdad? Mediante guiones, uno de 3 cifras, uno de 2 cifras y otro de 4 cifras. Entonces, nosotros, digamos, si tomamos el número 239, 62, 5558, este número es totalmente diferente a tener el número 329, 62, 5558. A pesar de que este número tiene los mismos dígitos, los mismos dígitos de este otro número, ¿verdad? El primer número. Simplemente lo que hemos hecho es cambiar de posición los primeros dos números del número de 3 cifras. O sea, el 239 lo convertimos en 329. Entonces, si viene una persona, ¿verdad? Y dice, este es mi número de afiliado, este número que tiene él es totalmente diferente a este otro número, ¿verdad? No es el mismo, porque el orden nos interesa. Igual sucede con los números de DUI, ¿verdad? El NIT también. Entonces, a pesar que hayan personas que tengan los mismos dígitos, si el orden de los dígitos está en diferentes posiciones, el número es totalmente diferente. Entonces, a este fenómeno, a este suceso, se le llama permutación, ¿verdad? Porque aquí sí en la distribución nos interesa el orden. Y nos menciona, ¿verdad? El orden en que los dígitos están escritos es importante. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Si no está claro, pues ahí estamos para solventar la duda. Bueno, continuando un poco, veamos otros ejemplitos. El ejemplo 8 de los literales, bueno, el mismo ejemplo 8, el siguiente literal, B, nos da otro caso, ¿verdad? Dice que hay 20 aminoácidos diferentes de aparición frecuente en polipéptidos y proteínas. Un polipéptido compuesto por 5 aminoácidos. Bueno, aquí tenemos los 5 aminoácidos, que es el alanina, valina, glicina y cisteína, triptófano. Tenemos 5 aminoácidos y nos menciona que tienen propiedades diferentes y es de hecho un compuesto distinto que el polipéptido. Bueno, el polipéptido, perdón, tiene los mismos amino. Veamos. Ah, sí tiene diferente, ¿verdad? Alanina, sí tiene los mismos aminoácidos, pero están en diferente orden, ¿no? Si tiene los mismos aminoácidos, dice los polipéptidos son permutaciones o combinaciones de unidades de aminoácidos. Entonces nos menciona que es una permutación porque es importante la secuencialidad, o sea, el orden en el que estén en la cadena. Bueno, yo no sé mucho de esto. Ustedes más adelante, me imagino, van a comprender un poco mejor este ejemplo. O sea, esta es la cadena de los aminoácidos en ese orden secuencial, ¿verdad? Y a pesar de que sean los mismos aminoácidos en el, en, descritos, ¿verdad?
la secuencia en la cual están presentados es muy, tiene que ver, ¿verdad? En la composición. Por lo tanto, en este caso es una permutación, ¿verdad? Porque el orden secuencial de los aminoácidos va a ser importante, ¿verdad? Ahora veamos otro ejemplo. Dice que un biólogo dispone de 10 plantas para un experimento. Solo 8 son necesarias para realizarlo. Las 8 plantas necesarias son seleccionadas aleatoriamente. Y nos dice que representa esta colección de plantas, nos pregunta, ¿representa esta colección de plantas una permutación o una combinación? Y nos da el resultado, nos dice que es una combinación, dado que el punto de interés radica solamente en las 8 plantas seleccionadas y no en el orden que han sido escogidas. O sea, solo me va a interesar tomar esas 8 plantas. No me va a interesar cómo yo las voy a tomar, ¿verdad? El orden en el cual van a ir en, en la selección. O sea, de 10 plantas voy a tomar 8. Y bueno, las plantas podemos diferenciarlas, eso sí, no hay ningún inconveniente. Puede ser plantitas de diferentes tipos y les podemos colocar hasta etiquetarlas, pero al momento de la selección eh, no nos interesa, ¿verdad? No nos interesa el orden en el cual ellos toman en la selección, sino solamente nos interesa seleccionar las 8 plantas. Entonces, dado que solo nos interesa seleccionar las 8 plantas, entonces es una combinación, porque no nos interesa el orden, sino solo la selección, ¿verdad? La selección de las 8 plantas. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que hacer. Se entiende, Luis. Muy claro. Sí, Bueno, continuando, ahora veamos lo que es el principio de multiplicación. Aquí sí vamos a detener un poquito más, porque anteriormente solo definimos, ¿verdad? Y vimos algunos ejemplos sencillos de permutaciones y combinaciones. Pero claramente, ¿verdad? No calculamos el número de eventos que se dan en determinados sucesos. Por ejemplo, en la selección de las 8 plantas, no vimos cuántos, el número de eventos posibles que se pueden dar, ¿verdad? Sino que solo identificamos qué tipo de, de ¿cómo se llama? De cuestión, ¿verdad? ¿Qué tipo de cuestión es? Si es una combinación o es una permutación. Bueno, tenemos el principio de multiplicación. Nos dice que una vez identificada la importancia del orden de un problema dado, la cuestión siguiente a dilucidar es cuántas permutaciones de los objetos dados son posibles, así como ya les mencionaba. Porque ya vimos, ya podemos identificar cuando un suceso es permutación y cuando es combinación. Pero cuando es combinación, permutación, la siguiente pregunta sería cuántas permutaciones del objeto son posibles, ¿verdad? En un determinado evento o en un determinado experimento. Entonces, esta respuesta dice, viene dada generalmente por el principio de multiplicación. Ahora, ¿cómo hacemos para aplicar el principio de multiplicación? Entonces, debemos de hacernos las siguientes preguntas. La primera es, ¿de cuántas etapas o pasos consta el experimento considerado como un todo? O sea, hay que tomar en cuenta también se deben considerar las etapas, ¿verdad? Del, del evento. También cuántas decisiones debo tomar en el curso del experimento. La siguiente interrogante sería si dibujo una raya para presentar cada etapa o decisión. En cada pregunta preguntamos, en cada etapa, perdón, preguntamos de cuántas formas puede realizarse este paso en el experimento. Entonces, estos números
de estas maneras, de estas formas que se pueden, las formas que se pueden dar en cada una de las etapas son los números que se colocan entre las rayas en el proceso de cálculo del principio de multiplicación. Y lo siguiente, ¿verdad? Nos dice que el número total de maneras para realizar el experimento completo es el producto de ciertos valores de las diferentes formas en las diferentes etapas. Bueno, para los que no comprenden muy bien esos 3 puntos, cómo eso se ejecutan, ¿verdad? Esos puntos, vamos a ir trabajando, ¿verdad? Detenidamente este proceso, ¿verdad? Cálculo del principio de multiplicación. Veamos un ejemplo para ponernos en contexto. Nos dice que los biólogos están interesados en el orden que los 4 ribonucleótidos, adenina A, uracilo U, guanina G y citosina C, se combinan para formar cadenas pequeñas. Estos nucleótidos constituyen las subunidades principales de RNA, molécula intermediaria portadora de información que actúa en la traducción del código genético del DNA. Y nos preguntan, ¿verdad? ¿Cuántas cadenas formadas por 2 nucleótidos diferentes pueden formarse? Ahora, veamos cómo podemos hacer, ¿verdad? La cuestión puede resolverse muy fácilmente por medio del diagrama de árbol. La solución es evidente, son 12, o sea, porque tenemos 4 ribonucleótidos, que tenemos el adenina, el uracilo, guanina y el citosina. Entonces, si formamos una cadena de dos nucleótidos diferentes, entonces podemos utilizar el diagrama de árbol, entonces podemos ver de que son 12 posibles casos. Ustedes podrían dibujarlo, el diagrama. Entonces tenemos 12 eventos, 12 posibles casos. Bueno, pero observemos que estamos considerando que la cadena AC es distinta de la cadena CA, porque si primero va la adenina y luego citosina, es distinto tener primero la citosina y luego el adenina. Es decir, que el orden en que se disponen los nucleótidos es importante. Hemos demostrado, por tanto, que hay 12 permutaciones, que el orden interesa, el orden en el que estén colocados los ribonucleótidos nos interesa. Entonces podemos ver que hay 12 permutaciones de 4 elementos distintos tomados de 2 en 2. Este resultado puede predecirse sin necesidad de recurrir al diagrama. Simplemente lo podemos hacer contestando a las siguientes preguntas. O sea, vamos a utilizar el principio de multiplicación para calcular todos los posibles casos, ¿verdad? Que podemos identificarlos utilizando el diagrama de árbol. Pero, bueno, ya vamos a ver más adelante que hay casos en que el diagrama de árbol tiene dadas sus desventajas, es imposible trabajar, ¿verdad? Porque una de las desventajas del diagrama de árbol es que no puede representar número de eventos exagerados, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si ya tenemos un número de eventos de 100 posibles casos de un experimento, es casi imposible, ¿verdad? Ya crear un diagrama de árbol de ese experimento. El diagrama de árbol solo funciona para experimentos que tengan un número de casos relativamente pequeño. Ahora, pero ¿cómo podemos hacer para calcular ese número 12 haciendo uso del principio de multiplicación? Ahora los hacemos la primera pregunta, ¿verdad? Que aparecía en los numerales, en los puntitos que veíamos anteriormente, en los puntos. Nos decía de cuántas etapas
o pasos consta el experimento como un todo? Esa es la primera pregunta, la que hay que respondernos. Bueno, claramente vemos que son dos etapas, porque vamos a seleccionar, vamos a colocar en la primera etapa el primer nucleótido y en el segundo, y la segunda al segundo nucleótido, que tiene que ser diferente al primero. Entonces, representamos el hecho de que consta de dos etapas dibujando dos rayas, así como ustedes pueden observar aquí, ¿verdad? Tenemos dos etapas. La primera que es el primer nucleótido y en la selección del primer nucleótido y la segunda que es la selección del segundo nucleótido. Ese es el primer paso. Ahora en el siguiente es respondernos a la siguiente pregunta que aparecía en el segundo punto. ¿De cuántas formas puede realizarse la primera fase del experimento? ¿Cuántos nucleótidos tenemos? Tenemos 4 nucleótidos, por lo tanto, la selección del primer nucleótido, ¿cuántas maneras va a tener? Va a tener 4 maneras, ya que tenemos 4 nucleótidos disponibles, cualquiera de los cuales puede ser colocado en la primera posición, ¿verdad? Cualquiera de esos 4 podemos seleccionar. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer para indicarnos? Lo hacemos poniendo un 4 sobre la primera raya, la que tenemos en la selección del primer nucleótido. Ahora, luego de haberse completado la primera fase, nos preguntamos lo siguiente, ¿verdad? Para la segunda fase, lo mismo. ¿De cuántas maneras puede llevarse a cabo la segunda fase? Bueno, en este caso la respuesta es 3. ¿Por qué? Puesto que cada cadena está formada por dos nucleótidos diferentes. No se permite la repetición, ¿verdad? O sea, no puedo tener dos nucleótidos iguales en la cadena. Por lo tanto, tengo que descartar al que he colocado en la primera fase, ¿verdad? Porque en la primera fase he seleccionado a un nucleótido. Entonces, a ese debo de descartarlo para la segunda fase y por lo tanto tendré 3 posibles casos, ¿verdad? 3 posibles formas para la segunda fase. Ahora, dice que también el nucleótido que aparece en el primer lugar de la cadena queda fuera de juego, lo que le he mencionado. El segundo elemento de la cadena puede ser cualquiera de los restantes nucleótidos. Y lo indicamos poniendo el 3 sobre la raya, así como aparece en la figura. Ahora, en el último paso, nos dice que el principio de multiplicación, que para determinar el número total de permutaciones posibles, solamente es necesario multiplicar los dos números que se obtuvieron de las dos fases. Entonces multiplicamos el 4 y el 3 y nos da como respuesta 12. Y de esa manera calculamos el número de casos posibles del experimento, que pudimos haberlos encontrado haciendo uso del diagrama de árbol, pero en este caso simplemente los contabilizamos haciendo uso del principio de multiplicación. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Licenciado, una pregunta. ¿Siempre va a ser con dos datos o pueden utilizarse los demás datos? Hola, no, no sé, no le comprendo. Si puede haber más fases, es su duda. Si del total de los datos solo se van a usar dos en todos los ejercicios o se pueden usar también el resto de los datos. Bueno, no confundamos si el número de fases no es igual al número de datos, así como usted menciona, los 4, los 4, ¿cómo se llama? Nucleótidos. O sea, si no tenemos 4 fases,
tendríamos que tener a lo sumo 4 fases, ¿verdad? Pero sería para una cadena de 4 nucleótidos. Pero a pesar de que tengamos una cadena de 2 nucleótidos, estamos haciendo uso de todos los elementos. O sea, solamente estamos calculando el número de cadenas que se pueden formar con 2 nucleótidos diferentes. Si tenemos en este caso 4, ¿verdad? Solamente eso es lo que se ha hecho, contabilizar el número de casos del experimento. Y por lo tanto se han considerado todos los nucleótidos, pero solamente formando cadena de 2, ¿verdad? De dos elementos. Clic. ¿Sí? Yo creo que me confundí un poco en lo que dijo, va en el ejemplo anterior, que eran 4 nucleótidos y se podrían formar 12. Entonces supuse de que cada uno podía estar en 3 posiciones diferentes. Pero ya en el siguiente ejemplo estaba viendo que dice que no se pueden repetir. Entonces ahí me quedé con duda. Pero tenemos 4 nucleótidos, ¿verdad? Entonces, pero la cadena de 2 elementos, de 2 nucleótidos, deben de ser con nucleótidos diferentes. O sea, no puedo tener adenina 2 veces, ni uracilo 2 veces, ni las demás, ¿verdad? Por eso es que en la primera fase, no sé si estoy respondiendo a su duda, estoy comprendiendo su pregunta. Ajá, eso era lo que me había confundido, porque yo dije de que cada nucleótido se podía relacionar de 3 distintas formas, ¿verdad? Para que salgan 12. ¿O no? Lo que hacemos es... ¿Hola? En una cadena un nucleótido se puede formar de 3 formas, ¿verdad? Cada uno. Para la segunda selección, sí. Oh. En la primera selección tenemos 4 opciones. Y en la segunda tenemos 3 opciones en cada una de las fases. Y ya yo les expliqué por qué. En la primera tenemos 4 porque tenemos 4 nucleótidos. En la segunda tenemos 3 porque el que hemos seleccionado en la primera fase no debe de considerarse para la segunda fase. Por eso es que colocamos el 3. O sea, 4 le restamos 1, nos da 3. Por eso colocamos el 3 en la segunda fase. Y luego multiplicamos el 4 y el 3 para calcular todos los posibles cadenas, ¿verdad? Todas las posibles cadenas que se pueden formar con 2 nucleótidos. Ahora veamos otro ejemplo. Muy similar, ¿verdad?, al anterior. Solo que ahora con diferentes datos. Y nos dice, ¿verdad?, el ejemplo 10. Y nos preguntan, ¿cuántas palabras clave de acceso al ordenador pueden formarse con 5 letras diferentes? Bueno, esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas palabras claves de acceso al ordenador pueden formarse con 5 letras diferentes? Bueno, entonces lo preguntamos lo siguiente, ¿verdad? Vamos a colocar cadenas de palabras con 5 letras diferentes. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas letras tengo para poder seleccionar? ¿Cuántas fases vamos a tener? Esa es la pregunta que nos viene a la mente en primera instancia. Bueno, si nosotros observamos las letras del alfabeto, quitando, ¿verdad?, la ñ, tenemos 26 letras. 26 letras posibles que podemos seleccionar. Y también, ya dado que vamos a tener cadenas de 5 letras,
tendríamos 5 fases, 5 pasos. Y eso es lo que nos menciona, ¿verdad? El material. Dice que este es un proceso de 5 pasos, porque vamos a seleccionar 5 letras diferentes, 5 letras. Por el hecho de seleccionar 5 letras, es un proceso de 5 pasos. Y tenemos 26 letras, o sea, tenemos 26 elecciones posibles para la primera letra. ¿Por qué solo lo decimos para la primera letra? Porque vamos a seleccionar letras diferentes. Ahora, dado que las letras se pueden utilizarse una vez, el número de elecciones desciende de uno en uno en las etapas sucesivas. Como yo les mencionaba, ¿verdad? Recuerdan, como yo les mencionaba, en el ejemplo anterior, al principio teníamos 4 en la primera etapa, 4 aminoácidos. Entonces, para la segunda etapa le reducíamos a 4, ¿verdad? Porque no podrían haber nucleótidos iguales en la cadena. Igual en este caso, no podemos tener una cadena que tenga 5 tenga letras repetidas, ¿verdad? O sea, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 letras repetidas. Toda la cadena debe de tener toda la clave, o sea, toda la cadena de la clave del ordenador debe tener letras totalmente diferentes. Por eso, cuando seleccionamos la primera etapa, estas etapas, estas fases, cada una es la selección de una letra, ¿verdad? Por eso colocamos 5 rayitas, porque vamos a seleccionar 5 letras. Van a haber 5 fases o 5 pasos. Entonces, en el primer paso, que comenzamos de izquierda a derecha, comenzamos las etapas. En el primer paso tenemos 26 posibles casos. ¿Por qué? Porque tenemos 26 letras, ¿verdad? Posibles. 26 letras en el alfabeto. Inglés, ¿verdad? Obviando la ñ. Ahora, cada una de las siguientes etapas, vamos descendiendo de uno en uno. ¿Por qué? Porque la selección en la primera etapa, o sea, si nosotros seleccionamos la A, digamos, en la primera etapa no puede considerarse en la segunda porque ya la hemos colocado. Por eso en la siguiente tendríamos 25. ¿Verdad? Igual para la siguiente tendríamos 24. Y así vamos descendiendo hasta completar las 5 etapas. Por lo tanto, el número de claves de un ordenador posibles formadas por 5 letras diferentes es el producto de estos 5 números. ¿Verdad? El 26, 25, 24, 23 y 22. Dándonos como resultado 7.893.600. Bueno, voy a completar el ejemplo para que ustedes puedan hacer sus respectivas preguntas. Ahora el otro ejemplo nos dice, ¿verdad? Tenemos un ejemplo diferente. Nos dice lo siguiente. ¿Cuántas marcas de licencia pueden formarse con 3 letras diferentes seguidas de 3 dígitos diferentes? O sea, vamos a formar ¿cuántas marcas de licencia? Vamos a formar marcas de licencia en las cuales van a haber 3 letras diferentes seguidas de 3 dígitos diferentes. Ahora, tenemos un solo experimento que lo vamos a dividir en 2 subexperimentos. El primero va a ser la selección de las letras y el otro va a ser la selección de los dígitos. Pero ambos subexperimentos, deben de tener 3 posibles pasos, ¿verdad? 3 pasos, ya que vamos a tener en el primer subexperimento 3 letras diferentes y en el segundo 3 dígitos diferentes. Bueno, el de las letras se trabaja de manera análoga al ejemplo anterior. Tenemos 26 letras
de las cuales vamos a seleccionar 3. Por eso colocamos 3 rayitas, porque son 3 etapas. Y tenemos 26 letras posibles en la primera etapa. En la siguiente vamos a tener 25 porque deben de ser diferentes. Y en la siguiente vamos a tener 24 porque debe de ser diferente de las otras dos. Por ende, la selección de las letras se puede representar mediante este subexperimento de las 3 letras. Ahora en el otro subexperimento va a ser la selección de los dígitos. Claramente sabemos que los dígitos son los siguientes números, son el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuántos dígitos tenemos? Tenemos 10 dígitos en total, ¿verdad? Entonces, de esos 10 dígitos vamos a seleccionar 3 que sean diferentes. Por eso es que en el otro subexperimento tendríamos 10 dígitos en el primer paso, en la primera etapa. Tendríamos 9 en la siguiente porque debe de ser diferente, ¿verdad? La anterior, si nosotros seleccionamos un número acá, este número no debe de estar en la siguiente, por lo tanto van a haber 9 posibles, ¿no? Y en el siguiente van a haber 8 porque debe de ser diferente a los otros dos. Y por lo tanto para el otro subexperimento tendríamos este suceso, ¿verdad? Que tendríamos que multiplicar 10 por 9 por 8 para el siguiente. Ahora la pregunta sería, ¿verdad? ¿Cómo hacemos con los dos subexperimentos? O sea, vamos a calcular este producto, 26 por 25 por 24 nos da 15.600. Ustedes pueden comprobarlo con su calculadora. También el de los dígitos nos da 10 por 9 por 8. Nos da 720. Ahora la pregunta es, ¿vamos a sumar estos dos subexperimentos o los vamos a multiplicar? ¿Alguien? ¿Hola? Se multiplican. Exacto, ¿verdad? Se van a multiplicar. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, ya aseguramos que vamos a tener que multiplicar, ¿verdad? Vamos a multiplicar 15.600 por 720 y nos da como resultado 11.232.000. No sé si estamos en lo correcto. Ustedes pueden corroborarme ahí, por favor. Sí, eso da. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿por qué vamos a multiplicar? Lo vamos a hacer porque en este caso consiste en una permutación, ¿verdad? Consiste en una permutación dado a que, digamos, si nosotros seleccionamos 3 letras fijas en el primer subexperimento, nos van a dar 720 casos posibles de dígitos, ¿verdad? Si nosotros fijamos 3 letras, digamos, ponemos A, B, C, A, B, C en las letras. Ahora, en los dígitos sabemos que tenemos 720 casos posibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso sale de multiplicar 10 por 9 por 8. ¿Será que es lo mismo tener ABC 1, 2, 3 que tener ABC 3, 2, 1? ¿Será lo mismo? No, No es lo mismo, ¿verdad? ¿O será lo mismo tener ABC 2, 1, 3? Tampoco, ¿verdad? Entonces nos lleva a una conclusión de que para cada ordenamiento en las letras van a existir 720 posibles casos para los dígitos, ¿verdad? Si nosotros fijamos las letras, vamos a tener 720 posibles casos para los dígitos, totalmente diferentes. Ahora, ¿cuántas letras, cuántos posibles casos de letras tengo? Tengo
26 por 25 por 24 tengo 15.600. Y 15.600 veces 720 ya sabemos que es la cantidad que aparece aquí, ¿verdad? 11.232.000. Entonces, por eso multiplicamos lo que nos da en el primer subexperimento con el siguiente, ¿verdad? Dado que es una permutación, porque vamos a unir las letras con los dígitos. Y al unirlos, por ejemplo, en el caso que yo les di ABC 1, 2, 3, es totalmente diferente a tener ABC 3, 2, 1. Por lo tanto, sigue siendo una permutación y por ende, por eso multiplicamos los dos subexperimentos para tener ya el experimento total, ¿verdad? Por eso multiplicamos ambos casos. El 13.200 parece que da 15.600, perdón, por 720. No sé si hay algún comentario, alguna duda. Licenciado, una pregunta. Si en el examen nos coloca un ejercicio que tenga que ver con el alfabeto y no nos especifica qué alfabeto, ¿cuál vamos a tomar? El alfabeto inglés, ya aseguremos mejor el alfabeto inglés. Entonces siempre tomaríamos como 26 letras. Como 26, exacto. El número de letras posibles. Y, y en caso de que nos pidan solo los dígitos, el 0 se contaría de primero. Depende del fenómeno. Por ejemplo, si yo les pregunto cuántos números de 3 cifras pueden formarse, de 3 cifras significativas. En base a eso va su pregunta, ¿verdad? Puede ser que en el examen le pongan cuántos números de 3 cifras significativas se pueden formar. Claramente el 0 en la izquierda no puede ir, ¿verdad? Porque no sería significativo. No es significativo tener 0,12, por ejemplo. 0,12 no es un número de 3 cifras, ¿verdad? Porque el 0 a la izquierda no es nada, ¿verdad? No tiene significado tener el 0 a la izquierda. En cambio, si va al medio, tenemos 1,02, por ejemplo, sí ya tiene significado, ya es un número de 3 cifras. Entonces, para ese caso que yo le he mencionado ahorita, en el primer paso, la primera etapa, no se puede considerar al 0, ¿verdad? Porque el 0 no es significativo a la izquierda, solo en las otras posiciones. Pero en este caso sí lo es, sí es significativo, por eso colocamos el 10, porque es diferente tener, o sea, podemos ver una marca de licencia o una placa de un vehículo que tenga, por ejemplo, bueno, no en nuestro país, ¿verdad? Pero digamos en otros países o en un caso hipotético, es lógico tener una placa ABC 000, por ejemplo. 0, los números pueden ser diferentes, ¿verdad? Tienen que ser diferentes. ABC 012. Ese 0 que está en medio sí tiene significado porque estamos hablando de una marca de licencia o una placa de vehículo. Pero cuando estamos hablando de números significativos, el 0 a la izquierda no tiene sentido, ¿verdad? Depende del fenómeno, por eso yo le planteo los dos ejemplos. No sé si logré evacuar su duda. Sí, 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 entiendo. No sé, cualquier duda o pregunta, perdón, que se dé, estamos a la orden. En el primero no contaría el 0, pero en el segundo sí, ya, ¿verdad? Para el caso de los tres números, número de 3 dígitos, ¿cuántos Ajá, números de 3 significativo. dígitos significativos? Exacto, para el primero no se contaría el 0, tendríamos 9, ¿no?
para el Ok. primer paso. Para el segundo tendríamos 9 también, porque ya incluimos el 0. Y quitamos el que colocamos en la primera. Es un caso un poquito diferente a lo que hemos visto. Un ejemplo diferente. Porque le estamos dando significado a la selección también, ¿verdad? Como por ejemplo, digamos que le pregunten, digamos que acá en las letras nos hubiesen dicho, en la primera no puede ir una vocal. Ya es un caso diferente, ¿verdad? Que le podemos ir poniendo más restricciones a la selección. Ahora, cada un par de ejercicios Licenciado, que, una pregunta. sí, le escucho. Con el ejercicio anterior, ¿es necesario que vayan las rayitas o se pueden hacer sin rayitas? Bueno, las rayitas tienen un carácter didáctico, ¿verdad? Para que se logre comprender que cada número que se ha colocado corresponde a cada etapa. Por eso se colocan las rayitas, ¿verdad? Y se coloca también en qué consiste el experimento, digamos, selección de letras, pero tiene que ver con el planteamiento didáctico, ¿verdad? De la solución. Entonces, en mi caso, a mí me gustaría que lo colocaran porque a veces no se sabe qué están haciendo en el ejercicio, ¿verdad? Qué experimentos están generando, qué experimentos están trabajando, si están seleccionando las letras, si están seleccionando los dígitos, si están seleccionando árboles, plantas. Entonces, por eso se coloca, ¿verdad? Esta cuestión, así las rayitas y las letras, las palabras, perdón, que corresponde a cada experimento. Por eso se colocan las rayitas, tiene un carácter didáctico, ¿verdad? Para que se comprenda mejor. Ahora veamos los ejercicios que a ustedes les van a servir para poder entrenarse un poquito, para poder practicar para el parcial, ¿verdad? Para los ejercicios que vengan acerca de probabilidad, lo que hemos visto. Bueno, el primer ejercicio dice que una antena parabólica para satélites puede recibir señales de 20 satélites de comunicación diferentes. Cada satélite emite a 15 estaciones. Ahora la pregunta es, ¿cuántas estaciones están disponibles para el propietario de esta antena? Bueno, es de preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo podemos resolver ese problema? Ahora tenemos el siguiente. Un médico tiene 4 pacientes en la sala de espera. Uno de los casos es una urgencia, pero el paciente no se lo dice al médico. ¿De cuántas maneras distintas, el literal A, puede atenderse a estos pacientes? ¿De cuántas, el literal B, de cuántas de estas maneras se atenderá primero al de urgencia? Literal C, si el orden se selecciona aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que el caso de urgencia sea atendido en primer lugar? Bueno, quiero responder a los 3 literales, ¿verdad? Ahora tenemos otros más, ¿verdad? Más de alguno de estos puede venir en el examen, ¿verdad? Porque tenemos bastantes de donde trabajar. La otra combinación de ejercicios dice que una mujer contrae la rubiola durante el embarazo. ¿Cuál es la probabilidad de que su hijo nazca con algún defecto congénito? Segundo dice, se somete a prueba a un fármaco que se pretende utilizar en el tratamiento de la afección cutánea producida por una piedra venenosa. De 190 personas a las que les fue aplicado, 150 obtuvieron algún beneficio del mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que este fármaco sea eficaz con el siguiente paciente al que se le aplique? Bueno, sería de ver con qué enfoque, ¿verdad? Con el relativo, el clásico, con cuál podemos suponer, con cuál podemos trabajar para responder a la pregunta, ¿verdad?
Ahora tenemos el 3, ¿verdad? Dice que es un terapéutico. Bueno, ahí tenemos el planteamiento. Tenemos la siguiente adaptación de aminoácidos: alanina, ácido glutámico, lisina, histidina. Por ejemplo, ALGH y LGH son cadenas típicas de 4 aminoácidos. Ahora, en la primera parte nos dice diseñar un diagrama de árbol para presentar las 24 formas posibles, porque tenemos 4, ¿verdad? Y de las 4 vamos a seleccionar las 4, ¿verdad? Y por eso tenemos 24 formas posibles. Tenemos que crear un diagrama de árbol que nos represente, ¿verdad? 4 casos posibles de cadenas. Ahora, B, si cada cadena es equiprobable, determina la probabilidad del suceso A. O sea, cada cadena, o sea, las 24, cada una tiene la misma probabilidad. Y vamos a calcular la probabilidad de que suceda el siguiente evento llamado A, el cual se encuentra ácido glutámico en uno u otro extremo de la cadena. O sea, está al principio o al final de la cadena. Bueno, con el diagrama de árbol podemos visualizar, ¿verdad?, este evento. Ahora el literal C, determinar la probabilidad del suceso B. No se encuentra lisina en ningún extremo de la cadena, o sea, no puede estar al principio ni al final de la cadena. Y tenemos otros más, ¿verdad?, con los cuales podemos divertirnos también. También, para si no ha quedado duda, les comparto algunos recursos complementarios que les pueden servir a ustedes, unos videos a YouTube. Bueno, no los he creado mi persona ni tampoco los demás docentes de los demás grupos teóricos, ¿verdad? Pero los hemos tomado la tarea de buscar internet, en YouTube específicamente, algunos videos que ya previamente visualizados por nosotros, que nos resultaron interesantes, ¿verdad? Para que ustedes puedan revisarlos y poder complementar, ¿verdad?, la explicación que nosotros les hemos dado. O sea, no es de más, tampoco es de menos que puedan ver, ¿verdad?, estos videos. Son videos relativamente cortos donde explican los siguientes temas, ¿verdad? Hay uno que explica cómo se crea el diagrama de árbol, otro que explica la probabilidad clásica, otro que explica permutaciones y combinaciones, y hay otro que explica acerca del principio de multiplicación. Entonces los invitaría, ¿verdad?, que si tienen tiempo y si tienen dudas también, que todavía no se han evacuado y que pueden surgir, ¿verdad?, al momento que estén trabajando los ejercicios, puedan ver también estos videos. No sé si hay alguna pregunta. En la presentación, se fueron algunos ejercicios parecidos. Parece que el ejercicio 7 coincide con el 2, ¿sí? El 6 coincide con el 1. Se copiaron. Entonces son el 4 y el 5 de la siguiente parte que son diferentes, ¿verdad? De que la que les estoy mostrando, podríamos obviarla y considerar desde aquí en adelante, ¿verdad? No me di cuenta, ¿verdad?, que había colocado 2 veces el mismo ejercicio, los mismos ejercicios que están en esta lámina, ¿no?, y aparecen al final de la penúltima lámina. Bueno, los invitaría a que
analicen un poco estos ejercicios, porque de ese tipo serán, ¿verdad? Los que vendrán en el parcial. Cualquier duda o pregunta que tengan cuando vayan resolviendo, ¿verdad? Que de carácter de lógica, ¿verdad? De análisis, ustedes pueden hacérmelas saber mediante WhatsApp, ¿verdad? Pero así, preguntas de ese tipo, ¿verdad? Licenciado, estoy en lo correcto al decir, por ejemplo, que esto se trabaje de principio de multiplicación, seleccionando de esta manera, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos eventos posibles tendré en el primer caso? O sea, son cuestiones que tienen que ver con lo básico que nosotros necesitamos para resolver un problema. Por ejemplo, ¿cuántas letras posibles tengo, verdad? Ya les respondí, son 26 letras, cosas así, ¿verdad? Pero ya que tenga que ver como, ¿está bien lo que he hecho? ¿Cuál es la respuesta? Esas preguntas no, ¿verdad? Muy generales, no. Tienen que hacer preguntas específicas, ¿verdad? De esa manera para que ustedes, lo hago como un objetivo para que ustedes piensen, ¿no? Analicen por sí mismos. Yo solamente los puedo ayudar a guiarlos, no a llevarlos, ¿verdad? En el vehículo, solo los puedo ayudar a guiarlos. No sé si hay algún comentario o algún detalle que no quedó claro, entonces estoy a disposición, ¿verdad? Que ustedes puedan responder, que ustedes puedan preguntar, perdón, yo responderles. Entonces estamos claros, ¿verdad? Ahora trabajar los ejercicios que están en las láminas, ya les publiqué el material en la plataforma Schoology, en la carpeta de documentos de presentación, si no me equivoco, así fue que le coloqué el nombre. Entonces ahí pueden ustedes buscar, ¿verdad? El documento y descargarlo para leerlo y también para trabajar los ejercicios que están ahí planteados. También están los videos que se han grabado de las clases para que ustedes puedan, materiales de presentación se llaman, la carpeta, ahí están todos los materiales. Y en la carpeta que se llama enlaces a videoconferencias, están todos los, los URL mediante los cuales ustedes pueden, o los enlaces que ustedes pueden seleccionar para poder entrar, ¿verdad? Poder otra vez revisar las clases, poder escuchar nuevamente las explicaciones y no quedaron claras, ahí están. Muy bien, entonces si no hay alguna pregunta o un comentario que hacer, nos quedamos por acá y les agradezco a todos. Nos veremos el día miércoles a la 1 de la tarde, ¿no? Para el examen parcial. Estar pendientes, se publicará en la plataforma, al igual como se hizo para el parcial número 1, se hará lo mismo para el parcial número 2, ¿verdad? Muchas gracias, Lick. Feliz día. Feliz día, Oye, licenciado. Dale bien, muchas gracias. bien, gracias a ustedes, cuídense.